Esta llamada se está grabando. Bien. Un poco recordando lo que hemos hecho en la clase pasada, hemos visto de la novela En el siglo de oro español, ¿no? En la novela El siglo de oro español hemos visto de que la novela van a haber, en este caso, 3 tipos de novela. La novela picaresca, que hemos hablado con Lazario de Tormes, la novela pastoril y el día de hoy que vamos a desarrollar la novela caballeresca. Es decir, vamos a encontrar 3 tipos de novela que se va a esgrimir pues en el siglo de oro español. Recordar un poco que el siglo de oro español básicamente se llama así porque van a confluir un conjunto de escritores muy notables, quienes van a hacer una literatura muy, digámoslo, importante, trascendente, no solamente en España, sino en todo Europa o en todo, pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto se desarrolla, reitero, chicos, siglo XVI, siglo XVII. Siglo XVI con el Renacimiento y siglo XVII con el Barroco, que son movimientos literarios que se desarrollan en esa época. Muy bien, chicos. A ver. Vamos con las preguntas. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué pueden observar, chicos, en esa imagen? A ver, alguien voluntario, una voluntaria que me puede decir qué cosa observa en esa imagen. Un señor con cabello, medio como el viento que está soplando y Ajá. parece Ya. una forma de un animal que es de un animal, parece ají, no sé, algo, una forma. Muy bien, gracias, Y al hijita. fondo, atrás hay unas dos, a la derecha hay una cara, a la izquierda hay dos caras, y arriba hay una cara por la mano derecha. Muy bien. Gracias, Adita. Adita Manayay, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias, hija. Y A ver, Noé. por el pecho del señor, del personaje, se ve, en cada lado se ve una persona. Un lado Ajá. se ve otra persona, en otro lado dos personas, una cara. Muy bien. Noé, algo que querés añadir, hijo. Una persona sentada encima de un becerro, parece. Se logra ver. Como, Parece, ¿no? como, sí, como quien cabalgando. Esa es la Muy posición que bien. tengo. Correcto, gracias. Muy bien, Noecito, gracias. A ver, Egedia, ahora vas a describir, ojo, acá un poquito para que vuestra compañera Egedia pueda hacer una descripción. Aquí, como podemos ver, encontramos una imagen iconográfica, es decir, podemos interpretar y observar hasta 2 retratos, ¿no? Uno de un señor adusto, viejo, así como decía vuestra compañera, que el viento le está despeinando. Pero si nos fijamos un poquito más en el rostro de la persona, encontramos 2 personas, ¿no? En el rostro de este viejo adusto. A ver, Egedia, ¿cómo puedes describir a Don Quijote? Porque ese señor, lo que vemos acá es Don Quijote. ¿Cómo puedes describir a Don Quijote? ¿Cómo será Don Quijote, a tu modo de ver? Lo que estás observando nomás, hija. Buenas tardes, profesor. Yo observo ahí como que hay un caballo y un señor que está cabalgando, algo así. Muy bien, gracias. Muy bien, hijita. Ojo, queridos muchachos, señoritas, el Quijote de la Mancha, recordemos que es un personaje bastante clásico, conocido no solamente en la lengua española, sino a nivel universal, ¿no? El Quijote de la Mancha es una obra de trascendencia universal en la cual vamos a encontrar que este señor, aquí lo vemos al Quijote, a ver un momentito ya, chicos, voy a activar esto. Este es el Quijote, ¿no? Este señorito que va adelante, el más alto, ese es el Quijote. Recuerden que el Quijote se dice que había perdido la memoria, que era más o menos tenía 60 años, y había leído muchas novelas de caballería y de tanta lectura su cerebro se le seca y se convierte en un loquito. Y sí, esta es una parodia. No va a decir
Bueno, el profesor ha dicho que pues si leemos mucho nuestro cerebro se lo seca. No es así. Más al contrario, una persona cuando lee, queridos estudiantes, tiene las neuronas activas y obviamente esa persona difícilmente va a perder la memoria. Ustedes saben muy bien, las personas de mayor edad, 60, 70 años, poco a poco van perdiendo la memoria. Dirán, profe, ¿por qué? Porque no ejercitamos la mente, ¿no? No ejercitamos. Y acá algo nos dice Cervantes. Cervantes dice de esta manera, dice, el que lee mucho, ojo, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es decir, que el que lee mucho, obviamente, el que lee mucho, sabe mucho. Y el que anda mucho, ve mucho, ¿no? Así de simple. Es decir, de acuerdo a la literatura se dice que hay dos formas de conocer una cultura. Uno, viajando, ¿no? Viajando, yo puedo conocer otra cultura, por ejemplo, quiero conocer la India. Para conocer la India tengo que viajar, conocer cuál es su costumbre, sus tradiciones, sus creencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los hindúes, ¿no? La India, cuando hablamos de la India, los hindúes, se dice que están caminando por las calles de la India y de pronto pues se les ocurre sentarse en la vereda y se ponen a meditar ahí. Están sentaditos meditando, al ladito con su hijito, su esposa, etc. Es normal eso. En nuestra cultura occidental eso no vemos. Ninguno de ustedes sale por la calle, se sienta y se pone a meditar. Eso no se encuentra. Y eso cuando lo conocemos, cuando vamos a viajar. Ahora, obviamente para viajar a todos los países pues, implica tener cierta cantidad de dinero. ¿Y cómo conocemos entonces, profesores? En este caso haciendo lectura, ¿no? Leyendo. Obviamente si uno lee, yo si leo algo de la literatura india, de la literatura hindú, voy a saber cómo es la costumbre, cómo son en este caso, la cosmovisión, la concepción de la vida, de la muerte de los hindúes, ¿no? En base a la lectura. Ahora, la lectura también nos permite irnos al pasado. O sea, yo puedo conocer la India, por ejemplo, de hace 2000 años antes de Cristo. Podemos conocer con la lectura. Entonces, queridos muchachos, acá, esta parte es bueno reflexionar que el que lee, pues obviamente sabe mucho, sabemos, adquirimos conocimientos. Si nosotros, vamos a suponer, ¿no? Hipotéticamente mi persona hace un pequeño, digámoslo, evaluación, yo les evalúo de sus conocimientos de cultura general, obviamente yo puedo saber quiénes de ustedes como estudiantes tienen un legajo cultural amplio en base a su lectura, no en lo que les han contado, sino en lo que tú has leído, y seguramente vamos a ver también estudiantes que hemos leído muy poco y casi nada podemos tener sobre ciertas ideas, costumbres, culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre la invocación, queridos muchachos jóvenes, ustedes son jóvenes, un momentito de su tiempo a la lectura. Y si en casa tienes pues hijito, hijita, hermanitos menores, la mejor manera de educar a nuestros hijos, a nuestros hermanitos menores es con el ejemplo. O sea, no hay chiste que tú le digas a tu hijito, a ver, hijito, agarra tu libro y ponte a leer. Y yo con mi celular ahí en mi TikTok. No hay sentido, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es yo agarro mi libro y mi hijito, mi hijita o mi hermanito va a ser por imitación, también va a coger su libro. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Bien. Vamos a hablar en este caso de la novela barroca, entendido que en el Renacimiento hemos visto la novela picaresca Lazarillo de Tormes, ¿no? La novela barroca es la narrativa del siglo XVII, recuerden eso, se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra con su novela La Galatea, que es una novela de carácter pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605, entendido que el Quijote tiene dos partes, que vamos a ver a continuación. Bien, cuando hablamos del Quijote de la Mancha, hablamos de la novela de caballería, ¿sí? Recuerdan la novela de caballería. Como definición vamos a indicar de que la novela de caballería es un género literario escrito en prosa. Ya saben ustedes que es prosa, ¿no? Secuenciado, así como un cuento. Muy popular en el Renacimiento y el que
se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. Las historias de heroísmo caballeresco fueron elemento importante de la literatura en la Edad Media en toda Europa. O sea, la novela de caballería no surge en sí en el Renacimiento, en la época del Barroco, sino antes, en la época medieval, en la Edad Media, ¿no? Donde andaban los caballeros andantes, siempre montados de su caballo, y portaba un escudo y una espada para enfrentarse pues a los malhechores, y siempre protegiendo a los más desvalidos, ¿no? A las mujeres, a los niños, ¿no? Ahora, recordemos, esto se da en toda Europa, no solamente en España, sino en toda Europa. En España en particular, se desarrolla a fines del siglo XV, ¿no? La novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Ojo, chicos, la invención y difusión de la imprenta a fines del siglo XV hizo posible su producción en masa. Pregunta de cultura general. A ver, jóvenes señoritas, pregunto, ¿en qué país se había inventado la imprenta? ¿O quién inventó la imprenta? ¿Tienen idea ustedes? Ahí tenemos. Ejedi, a ver, hija, ¿quién inventó la imprenta? ¿O dónde se escribieron los primeros libros en base a la imprenta? ¿Alguna idea, hijita? ¿Puede ser en España? Ya, gracias, hija. Muy bien, nos dice en España. Bien. A ver, como referencia, y reitero, eso es parte de nuestra cultura general, básicamente la obra, la imprenta lo hizo un inventor llamado Johannes Gutenberg. Ya, Johannes Gutenberg es el que inventa la imprenta. ¿En dónde, profesor? En Alemania. Ya, no se olviden, Johannes Gutenberg es el que va a inventar la imprenta en Alemania. Ahora, pregunto, ¿cuál creen que fue el primer libro que se escribió o se editó en una imprenta? ¿Tienen idea? ¿Tienen idea qué libro se llevó por primera vez a una imprenta? Cultura general, chicos, ¿ah? Ya, vamos dando, bueno, la información, la respuesta. El primer libro que se inventó o editó en una imprenta, chicos, es la Biblia, ¿ya? La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta para editarlo en varias, ¿no? En varias, digámoslo, cantidades, ¿no? En muchas cantidades. He entendido que la imprenta, pues, si tú tienes las placas, lo puedes reproducir 1000, 2000, 10,000, 100,000, la cantidad que quieres, porque lo pasa nada más, la hoja lo va imprimiendo. Entonces se preguntarán, profe, ¿y antes cómo hacían? Antes de la invención de la imprenta, solamente quienes tenían acceso a leer los libros eran la gente de la clase alta, los reyes, los monarcas, solo ellos. El pueblo no tenía acceso a la lectura, no podían leer, ni la Biblia, ¿no? Ni la Biblia. Por ejemplo, en la Edad Media, el libro más conocido fue La Divina Comedia de Dante Alighieri. Ese libro, pues, obviamente el escritor solo escribió un volumen de libro. Y el que leía ese libro, pues, no era cualquier persona, sino una persona, pues, de la alta alcurnia, como se dice, ¿no? Y gracias a la imprenta, pues, se han editado todos los libros. Imagínense sin libros, sin imprenta, seguramente como civilización no hubiéramos avanzado, nos hubiéramos quedado, pues, atrás, en la época de la piedra, quizás. ¿Por qué? Porque gracias a los libros, ustedes, mi persona, todos, hemos aprendido a leer y a escribir, ¿no? Gracias a la imprenta. Entonces, eso fue un gran avance en el campo científico, la invención de la imprenta. Bien, vamos a hablar ahora sí de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? En este caso, Cervantes nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547. ¿Qué más podemos decir de Cervantes? Luchó en el combate de Lepanto, ¿no?
Estuvo preso 5 años en Argel. En España tuvo problemas con la justicia, básicamente por las deudas que tenía, ¿no? Considerado por la crítica como el mejor extremista español, y falleció en 1616. Entendido en este caso, chicos, a Cervantes se le considera como el padre de la lengua española. Repito, por favor, Cervantes es considerado el padre de la lengua española. Gran profe, ¿por qué? Porque es de suponerse que Cervantes con sus obras, sobre todo con el Quijote de la Mancha, aportó una gran cantidad de términos al español. Así como en Inglaterra, en los ingleses, consideran como padre de la lengua inglesa a William Shakespeare, ¿no? Shakespeare también fue un dramaturgo que aportó muchos términos a la lengua inglesa. En Alemania tenemos a Johann Wolfgang Goethe. Goethe, por ejemplo, igual aportó muchos términos a la lengua alemana, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, queridos muchachos, señoritas, que Cervantes se considera como el padre de la lengua española por los términos que aportó a la lengua española, ¿no? Ahora, recuerden, reitero, chicos, a Cervantes se le llama como el Manco de Lepanto, ¿sí? El Manco de Lepanto. ¿Por qué se llama el Manco de Lepanto? Ese apelativo tiene gracias que, en este caso, Cervantes fue herido por los disparos certeros de arcabuceros turcos mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina subidos a un pequeño bote. 2 impactos y se le dieron en el pecho, y el tercer balazo lo dejó pues inutilizada por siempre la mano izquierda, o sea, quedó tullido en la mano izquierda. Y por eso le decían el Manco de Lepanto. ¿Por qué Manco de Lepanto? Reitero, porque fue herido la mano izquierda en la batalla de Lepanto, ¿no? Cuando se enfrentaba en este caso a los turcos. Chicos, entonces eso también como información adicional. Ahora, Cervantes, ¿qué obras escribió Cervantes? Cervantes escribió muchas obras, ¿no? Por ejemplo, una de las obras que escribe Cervantes es la famosa obra La Galatea. La Galatea es la primera novela publicada de Cervantes, ¿no? La primera novela publicada de Cervantes. En este caso es una novela de carácter pastoril, ¿ya? Es una novela pastoril. En esta novela, en la Galatea, vamos a encontrar pastores idealizados que exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Cuando dice naturaleza idílica, así como de paradisiaco, ¿no? De paraíso, así como en la época de Adán y Eva, ¿no? Entonces, una de las obras de Cervantes, reitero, es la Galatea. Otra obra es la famosa obra Las novelas ejemplares. Esta obra es un conjunto de 12 novelas cortas, ¿no? Que fue publicado en Madrid en 1613. Su denominación de novelas ejemplares obedece al carácter didáctico y moral que incluyen en alguna medida los relatos. Otra obra, tenemos los trabajos de Persil y Segismunda. Es su última novela de Cervantes, considerado como una novela bizantina, en la que narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. Y seguramente ya saben ustedes, su mejor obra de Cervantes es esta obra, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No se olviden, por favor, esta obra sí tenemos que tener muy presente. El género, ya sabes, género narrativo. La especie es una novela caballeresca. El tema, fíjate, el tema es la lucha entre lo ideal y lo material. ¿Correcto? Reitero, por favor, la lucha entre lo ideal y lo material. Los personajes, aquí tenemos al Quijote, ¿no? Que es este flaco, alto, garbo, ¿no? Que va siempre montado su caballo llamado Rocinante, mientras que su amigo, su fiel compañero, es este señor Sancho Panza, que representa lo material, que él siempre va montado su burrito, ¿no? La característica del Sancho, ya saben ustedes, es un hombre bajo, rechoncho, gordito, ¿no? Y siempre lo trata de entender o meter en juicio, en razonamiento al Quijote. Aquí tenemos, ojo, el Quijote de la Mancha tiene más o menos 600 personajes, pero lo más importante de los personajes son de aquí. El Quijote de la Mancha, su verdadero nombre, ojo, fue Alonso Quijano, no te olvides, Alonso Quijano. Te pueden preguntar en un examen cuál es el nombre del Quijote. El nombre verdadero del Quijote es Alonso Quijano. Sancho Panza, que es un labrador, es un campesino,
a quien Alonso Quijano pues lo va a nombrar como su escudero, ¿no? Y a cambio de su trabajo le va a decir que va a gobernar ínsulas, ¿no? Rocinante, no te olvides, es el caballo del Quijote. No te olvides, por favor, querido estudiante, Rocinante es el caballo del Quijote. La Dulcinea, que es, en este caso su nombre es Aldonza Lorenzo, es la amada del Quijote. Dulcinea era una mujer rústica, era una mujer campesina, pero el Quijote, todas las aventuras que lo va a desarrollar, lo va a dedicar a ella. Era su amor platónico, digámoslo así. Luego tenemos Sansón como el bachiller y el de la Luna Blanca, que es el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Bien, esta obra, El Quijote de la Mancha, tiene dos partes, ¿sí? La primera parte, publicada en 1605, en la que relata las dos primeras salidas del Quijote, y la segunda parte, publicada en 1615, 10 años después, en la que se relata la tercera y la última salida del Quijote, y concluye con la muerte del protagonista. El escenario de la obra del Quijote de la Mancha, el escenario, el lugar donde se desarrolla esta novela es La Mancha, que está en España, por eso se llama Quijote de la Mancha, en la Sierra Morena, en Barcelona, sobre todo en estos lugares, entre otros también como referencia. Bien, un poco para que tengan en cuenta, para que ustedes puedan entender de qué trata esta obra, ya hemos indicado como referencia. El Quijote era un hombre ya de 60 años aproximadamente. Se dice que pierde la razón, pierde el juicio, pierde el conocimiento, porque su cerebro se le seca por haber leído muchas novelas de caballería. Entonces se convierte en un loco, en un orate. Así loco y orate se va en busca de aventuras, pero para buscar aventuras necesitaba un escudero, y para eso lo va a nominar al Sancho Panza como su escudero, que lleva pues el escudo, y cuando entraba en combate el Quijote decía, bueno, tráeme Sancho el escudo y la espada, la lanza, y entraba en combate, ¿no? Bien, pasan muchas aventuras, reitero, por favor chicos, el Quijote había perdido la razón. Una de las aventuras que nos narra el Quijote de la Mancha se dice que iban por una llanura, ¿no? Por un cerro, y de pronto ven molinos de viento, ¿no? Molinos de viento que giran y giran, que vemos en esta imagen, que son aspas de molino. Y el Quijote le dice pues a Sancho, le dice, préstame la lanza y el escudo, porque estos monstruos nos quieren hacer daño, considerando que estos aspas de molino eran monstruos y estas aspas eran sus brazos, y se pone a pelear con estos molinos de viento. Sancho lo quiere hacer entrar en razón. Le dice, no son monstruos, son molinos de viento. Pero el Quijote está empecinado que son monstruos. Obviamente Que era sale mal loquito, parado. pues. Así es, era loquito y había perdido la razón, ¿no? Bueno, así pasa varias aventuras. En otra aventura se dice, a ver chicos, ¿qué son? A ver, ayúdenme por favor. ¿A qué llamamos rebaño? ¿Tienen idea ustedes qué es un rebaño? Conjunto de qué será un rebaño. Ovejas. Una manada Del de ternero. ovejas. Muy bien, conjunto de ovejas. El rebaño es un conjunto de ovejas. Vamos a poner un grupo de ovejas, vamos a poner por acá que haya 100 ovejitas, ¿ya? Y otro conjunto de ovejitas por este lado, vamos a poner otros 100 más. O sea, un grupo y otro grupo, rebaño, rebaño. Y se dice que cuando el Quijote, ¿no? Cuando el Quijote observa que dos rebaños, obviamente a lejos, observa dos rebaños, y esos rebaños van en dirección así como si se van a chocar. Y el Quijote dice, no, no, tenemos que evitar, acá dos ejércitos van a entrar en guerra. Y el Quijote se mete pues con su caballo ahí, que no haya guerra, que haya paz, pero ellos no son soldados, son simplemente ovejitas. Y los dueños de las ovejas pues simplemente le sueltan el perro y le agarran a pedradas porque estaba golpeando a las ovejitas, ¿no? Es decir, como les hemos indicado, chicos, acá el Quijote pierde la razón, ¿sí? Bien, así pasa varias aventuras, ¿no? Al final de la historia vamos a encontrar de que
el Quijote va a recobrar la razón. Recobra la razón y muere, ¿no? Pero acá hay algo interesante, queridos estudiantes. Esos son los dos personajes, digámoslo así, antagónicos. El Quijote, ojo, queridos estudiantes, Don Quijote representa, constituye el modelo del hombre noble, del hombre idealista, del hombre bondadoso. ¿Sí? Noble, idealista, bondadoso. Pero era enajenado. ¿Sí? Profe, ¿qué es enajenado? Loco, orate. ¿Sí? En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Entonces, no te olvides, querido estudiante, querido señorita, joven, el Quijote siempre va a representar el hombre idealista, el hombre noble, el hombre bondadoso. A pesar de su locura, él es soñador, es idealista. Mientras que Don Sancho representa el hombre llano, con ese hombre llano, hombre del pueblo, ¿no? Con una enorme sabiduría popular, es práctico y es materialista. ¿Ya? Pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. ¿Cómo es eso, profesor? Dirán ustedes, ¿cómo es que sufre un proceso de quijotización? Es decir, en la convivencia entre el Quijote y el Sancho, al convivir, chicos, el Sancho, que es materialista, que es pragmático, que usa la razón para todo, poquito a poquito se va con digámoslo, la psicología del Quijote, que era medio loquito, idealista, soñador, se va contagiando. Es decir, en la parte final de la novela, de la mitad para adelante, ya vamos a encontrar que el Sancho ya es también medio soñador. Y el Quijote, también en la última parte encontramos un poquito más práctico. Es decir, aquí en la obra, al inicio, el Quijote es idealista, 100% idealista, igual como el Sancho es 100% materialista. Pero a medida que avanza la novela, el Quijote tiene algo de Sancho y el Sancho tiene algo de Quijote. Por eso se llama quijotización del Sancho y sanchificación del Quijote. O sea, en otros términos, para que me puedan entender, chicos, es decir, las psicologías se comulgan. Se comulgan. Ejemplo, voy a poner un ejemplito. Ya vamos a poner nuestra compañera Egedia. Ejemplo nada más, es un ejemplo, no estoy diciendo que es así. Vamos a poner que tiene su pareja, su esposo, como ejemplo, ¿ah? Y obviamente al inicio cada uno tiene su propia estructura psicológica, su forma de ser. Pero a medida que van conviviendo, esas psicologías se van combinando. Y al final de los años tienen algo en común los dos. Algo en común. Y es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, un otro ejemplito, me pongo mi caso. Yo, vamos a poner que yo no libo nada, no soy libador, no tomo nada de alcohol. Pero por azar de la vida conozco un amigo que es muy borrachito. Porque en función a que nos compenetramos, dialogamos, es mi amigo, nuestras psicologías se van a combinar. De lo que yo no tomaba nada, voy a tomar algo. Y mi amigo que era bebedor va a dejar de tomar en exceso. Es decir, va a buscar los dos un equilibrio. Y chicos, eso es lo que a grandes rasgos plantea el Quijote de la Mancha. ¿Ya? Reitero, el Quijote es idealista y el Sancho es materialista. Bueno, acá un poquito vemos la Dulcinea del Toboso, que es la amada del poeta, en este caso del Quijote, que es un personaje irreal que solo existió en la mente de un Quijote. La Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, es una mujer lejana y fantástica, que hiciera entre ellas otros tipos femeninos, el de Aldonza, no Silven, Aldonza Lorenzo. No te olvides, ¿ah? Si te quieren poner la trampita y te hacen pisar, te pueden poner cuál fue el nombre de la amada, o cuál fue el verdadero nombre de Dulcinea del Toboso. No te olvides, Aldonza Lorenzo. ¿Correcto? Bien, antes de ir, vamos a hacer un pequeño resumen de la obra, ¿ya? A manera de video. Un momentito, chicos, para que ustedes un poquito mejor pueden captarlo. A ver, vamos acá. A ver, un momentito, por favor. Voy a presentar el video. Y ahí lo van a entender mucho mejor.
Vamos acá. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde dos rebaños con dos ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos. A ver, para ir avanzando, vamos a ver
Van levantando la manito para ver esta parte de la evaluación. Evaluación de los temas que hemos platicado nada más. No hay cosa de otro mundo. A ver, vamos acá. Bien. A ver, los que saben, vamos levantando la manito, ¿ya? Dice la pregunta 1. ¿Se puede decir que sobre Dulcinea del Toboso? A ver, la A. Levanten la mano, no me respondan así. Si no, no luego ponen su punto porque no sé quién me va a responder, ¿no? A. Es la villana de la novela. La B. Es la amada del Quijote que solo existe en la imaginación. C. Es la esposa de Sancho. Y la D. La representación del caballero. A ver, Adita, tu respuesta, hija. Para ti. Adita. La B. Ya, gracias, hija. Giovanita, a ver tu respuesta. Es la amada de Quijote y Ujú. solo existe en su imaginación. Gracias, hija. Surma López, tu respuesta, Surma. La D, profe. La D. Ya. López, ¿otro apellido cuál es? La D. Chávez. López Chávez. Gracias. Jocelyn Medina, tu respuesta. Es la B, Jocelyn. profesor. Es la B, Muy profesor. bien. Medina, ¿tu otro apellido? Minaya. Gracias, hija. Medina Minaya, ¿no? A ver, vamos con Cecilia. Tu respuesta, Ceci. Es la B, profe. Dale. Sí, creo que está claro, ¿no? Muy bien, la respuesta es la B. Vamos con la pregunta 2. ¿El Quijote es, a ver, Egedia, idealista, personaje cuerdo, escudero o un antihéroe? Profe, me 20. Ya, para el 21, Escudero. ¿cuál es la respuesta? Escudero, la C. Egedia, Sí. ¿no? Ya, gracias. A ver, Paulina, tu respuesta, Paulina. El A, profesor. Ya, gracias. Giovanna, tu respuesta. Ah, disculpe. La A. Gracias. Surma López, tu respuesta. La A. Ya. No, profesor, 16. Noé, tu respuesta. La A, profe. Gracias, Noé. María Roque. Cecilia. La A, maestro. Ojo acá, la respuesta es la A. El Quijote es idealista, pero no se olviden. El Quijote es idealista. No se olviden, ¿ah? Idealista, soñador. Pregunta 3, esta más fácil. La segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada ¿en qué año? ¿Alguien recuerda? En 1615. Diana, ¿no? Sí, 1615. Diana Neira. Profe, Muy bien. es en 1605. La segunda parte. Ojo, chicos, la primera parte es 1605 y la segunda parte en 1615. No se olviden, ¿ya? Muy bien, queridos chicos. A ver, vamos con el otro tema. El tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a ir brevemente con el otro para ganar tiempo, porque hoy debemos tener con lo que es literatura española. A ver, vamos con esta de acá.
Muy bien. Aquí estamos con la otra parte. Vamos a platicar brevemente, por el tiempito que nos queda, acerca de Lope de Vega, ¿ya? Bueno, ya nos salimos de la novela caballeresca, nos vamos al teatro, ya al teatro español, que también fue muy importante durante el siglo de oro español. Bueno, en este caso, igual que el anterior, que hemos visto las novelas, tiene su periodo de esplendor entre el siglo XVI y siglo XVII. Correcto, siglo XVI, siglo XVII, entendido que se van a desarrollar tanto el Renacimiento como la época del Barroco. Aquí van a destacar escritores muy connotados, como por ejemplo Lope de Vega, ¿no? Tirso de Molina, luego tenemos a Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya, chicos? Esos son los más importantes. Aquí vemos como antecedentes el periodo de plenitud comedia nueva, la fusión, ojo acá sí, la fusión entre comedia y tragedia. Reitero, tenemos acá a Calderón de la Barca, que era un poeta de la corte, Tirso de Molina y seguramente el más importante de todos es Lope de Vega. ¿Ya, chicos? Lope de Vega. Cuando hablamos del teatro, en el siglo de oro español está vinculado con el teatro del barroco, ¿sí? Supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia al resto de Europa durante el siglo XVII. Y los temas que van a desarrollar en el teatro básicamente es el honor, ¿no? El honor, la religión, ojo, la religión. Se dice que las obras de teatro en España y en Europa, por lo común era escenificar pasajes de la Biblia para mantener la fe, la creencia, en este caso de la religión católica, ¿no? Y temas de tradición nacional. Bien, lo que nos vamos a centrar a hablar en este caso es sobre Lope de Vega, que seguramente es el más importante de los dramaturgos. Ojo, dramaturgo, sinónimo del que escribe teatro, no te olvides, por favor. Te puede preguntar a alguien más tarde, ¿qué clase has tenido? Bueno, hoy hemos hablado de Lope de Vega y Cervantes. A ver, así, qué interesante. A ver, dime, ¿cuál de los dos es un dramaturgo? Dramaturgo. Y ahí nos hablan. Dramaturgo, reitero, chicos, el que escribe teatro. No te olvides, el que escribe teatro. Entonces, este señor, Lope de Vega, escribió teatro y es conocido como el Fénix de los Ingenios, ¿no? Y otros le llamaban el monstruo de la naturaleza. Cervantes le puso este nombre, el monstruo de la naturaleza. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque se dice Cervantes, Lope de Vega escribía 16 horas al día. Ojo, 16 horas. ¿Se imaginan escribiendo? Solo 8 horas lo usaba para descansar, para dormir. Y aquí otro aspecto, ¿no? Considerado el padre del teatro nacional en España. ¿Ya? Es el padre del teatro español. No se olviden. Tema de cultura general. ¿Qué más? A los 12 años llegó a crear su primera comedia titulado El verdadero amante. A mediados del siglo XVII falleció y sus restos pasaron por una fosa común, entendido que Lope de Vega era un poeta de la corte, digo del pueblo, no de la corte. Lope de Vega era un poeta del pueblo. La corte era Calderón de la Barca, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir del teatro español? ¿No? En este caso, Lope de Vega, queridos estudiantes, es el que va a mezclar entre lo trágico y lo cómico, ¿ya? Lope de Vega combina los dos elementos, la tragedia con la comedia. Esa fusión de estos dos géneros, dos especies, va a dar como resultado la creación del drama. Recuerden, el drama es una especie de teatro. Recuerden, en primer bimestre hemos visto esto. Tragedia, comedia, drama. Drama, reitero, se desarrolla en España con Lope de Vega, ¿no? En este caso existen 3 tipos de personajes, se dice, personajes de clase alta, de media y del pueblo, ¿no? Deben poseer solo 3 actos, ¿no? 3 actos. Esa es la característica del teatro español y sus personajes son de estratos sociales. Reitero, en España se escenificaban las obras de teatro así por lo común en las famosas casonas, ¿no? Las casonas se instalaban así como
digamos, un escenario, y ahí escenificaban obras de teatro, y en torno a ello podían observar a través de los balcones. Todavía esos balcones en nuestro país, en el Perú, en algunas ciudades como Cajamarca, seguramente no sé si Cusco por ahí, Ayacucho, acá en Huaraz hay una zonita donde hay casas con balcones. Lima, por ejemplo, el centro de Lima, el centro histórico, también hay casas con balcones, en las cuales podían observar de los balcones el teatro. Y a los que miraban de los balcones el teatro lo llamaban los mosqueteros, ¿no? Y por lo común el teatro lo miraban parado, y sobre todo quienes miraban eran los varones. Casi las mujeres no tenían esa opción de ver, ¿no? Bien. ¿Qué obras escribió Lope de Vega? En este caso escribió, por ejemplo, Rimas Sacras, ¿no? La Filomena, esto es en el género lírico, en poesía. En el género dramático, El villano en su rincón, El mejor alcalde, El rey, ¿no? Bueno, la mejor obra de Lope de Vega, chicos, es esta obra, Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, que es una obra que está escrita en género dramático, ya recuerda esta parte, dramático, y su especie es drama, es decir, va a combinar la tragedia con la comedia. Se publicó en 1619, está escrito en poesías en verso, el tema es el honor villano, ¿no? Escenario es el pueblo de Fuenteovejuna, que está en Córdoba, y predomina en este caso la intriga, ¿no? Los actos son 3 actos, pertenece a la época del barroco, y rompe con las 3 unidades aristotélicas, ¿no? ¿Y qué es eso, profesor? En este caso, cuando dice que rompe las 3 unidades aristotélicas, sobre todo durante la significación, pues se consideraban solamente 3 personajes, pero en este caso Lope de Vega introduce más personajes. Los actos, aquí son 3 actos como hemos indicado. El primer acto tiene 11 escenas, el segundo 14 y el tercero 14 también. ¿De qué trata esta obra? Vamos a ver acá más o menos, ¿ya? Bueno, el género ya sabes, dramático, especie de drama, el tema es el honor. Los personajes tenemos acá seguramente como el personaje central es este señor Fernán Gómez de Guzmán. Este Fernán Gómez de Guzmán es el comendador mayor de la Orden de Calatrava. Es decir, cuando es comendador, es de suponer ser así como si fuera un cobrador de tributos. Cobraba tributos. ¿Para quién? Para el rey de España. Entonces, este señor Fernán Gómez de Guzmán, el comendador mayor, va a ser designado por el rey de España para que sea el comendador del pueblo de Ovejuna, de Fuente Ovejuna. Pero este señor, este comendador tenía una característica muy singular. Era un tipo lascivo, era un tipo lujurioso, y no respetaba si la mujer era soltera, casada, viuda, divorciada, nada. Simplemente echaba el ojo a la mujer y le gustaba. Si no era buena, será malas. ¿Ya? Esa era su característica de este señor. Por otro lado tenemos acá a Ortuño, Flores, y son criados del comendador, son su brazo derecho del comendador, quienes pues estos 2 jóvenes van a ayudar a sus atrocidades del comendador, ¿no? Por otro lado tenemos a Pascuala y Laurencia, que son labradoras, ¿no? Del pueblo de Ovejuna. Mengo, que es el bufón. Ojo, cuando dice bufón es el personaje gracioso. En todas las obras de drama, en todas las obras de teatro que están vinculadas a drama, siempre vamos a encontrar un personaje bufón, o sea, el chistoso. Y Mengo es el chistoso de esta obra, no te olvides. ¿Sí? No te olvides eso. Te pueden preguntar, ¿quién es el bufón en la obra de Fuenteovejuna? Se llama Mengo, ¿correcto? Por otro lado tenemos en este bloque Frondoso, que es el labrador, ¿no? Es un campesino. Esteban, que es el papá de Laurencia y alcalde de Fuenteovejuna. Encontramos en los Reyes Católicos, Jacinta, que es otra labradora, y el juez. Bueno, ¿de qué trata esta obra a grandes rasgos? Se trata de que como hemos indicado, que Fernán Gómez de Guzmán llega al pueblo de Ovejuna como nuevo comendador, y que ya hemos dicho que era pues un tipo lascivo, lujurioso, y pues no tarda en accionar sus bajas pasiones, y en primer orden bueno, pues varias mujeres ya habían seguramente sufrido vejaciones por parte de este señor, y una de ellas era pues Laurencia. Laurencia era una jovencita quien estaba enamorado, tenía un compromiso con el chico Frondoso. Bueno,
El tema es la siguiente, ¿no? Se dice que la gente de Fernán Gómez un día le encuentran a Laurencia Frondoso, lo van a golpear a Frondoso y a Laurencia lo van a llevar delante del comendador, ¿no? En esa circunstancia lo que va a pasar es que el comendador va a abusar de Laurencia. Y por ende se dice que el pueblo estaba reunido, ¿no? De qué pueden hacer con este señor. Y esta reunión lo dirigía el señor Esteban, que era el papá de Laurencia. Y en esa reunión del pueblo, Laurencia llega toda desmelenada, o sea, toda despeinada. Y le dice a los hombres, le dice: cobardes, ustedes no saben hacer respetar a sus mujeres. Así que yo voy a hacer justicia con mis propias manos. Entonces el pueblo, obviamente ya cansado de los abusos que cometía este comendador, lo que va a hacer, tomar justicia por sus manos. Es decir, el pueblo se va a rebelar contra el comendador y lo va a dar muerte, ¿no? Ahora, una vez que muere el comendador, los reyes católicos mandan a un juez para que investigue, indague quién mató al comendador. Y cuando ese juez llega al pueblo de Ovejuna, pregunta: ¿quién mató al comendador? Y todos respondían: Fuente Ovejuna. O sea, todo el pueblo mató al comendador. Ya saben, por lascivo, ¿no? Entonces el juez regresa y comunica a los reyes católicos que no había un culpable, sino todos respondían como Fuente Ovejuna. Y entiende, en este caso el juez le explica que el pueblo hizo justicia por los abusos que cometía ese comendador. ¿Sí, chicos? De eso es prácticamente, o de eso trata esta obra, la obra de Fuente Ovejuna. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Muy bien, Adicta. Muy bien, queridos chicos. Si no hay pregunta, entonces nos vamos a quedar esta parte. Deseándoles un bonito domingo, que les vaya súper esta semana que empieza mañana. Muchos de ustedes seguramente en su trabajito. Y ya conmigo nos vemos el próximo domingo. Gracias, queridos estudiantes. Feliz domingo y Una semana. felicidades. Gracias, profesor. Estaba muy linda la Gracias, clase. profesor. Hasta la otra semana. Muy bien. Muchas gracias, profesor.